Muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Hola, Olá, profe. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, antes que nada, disculpen la demora, ¿verdad? En ingresar, es que estoy llegando a mi casa, llegando de una cirugía también y les pido disculpas a todos desde ya. Y bueno, antes que nada, vamos a retroceder un poquitito con lo que dimos la vez pasada. En la última clase se tuvo que hacer una grabación por fuerza mayor y quería preguntarles con respecto a lo que hablamos la vez pasada del líquido amniótico, si se entendió esa clase, si pudieron repasar en sus libros para poder ubicarse en lo que estábamos hablando. Hola. Me gustaría que alguien pueda decirme si es que se entendió la clase última, porque así vamos a saber si estamos ubicados, porque después entra todo lo que es trabajo de parto, que no sé si ya dieron con el doctor Nick, si me podrían decir. Hola, doctora. Sí, yo creo que se entendió. Pues más leer sobre los componentes y eso. Y Sí. todavía no entramos en trabajo de parto con el doctor. Yo les cuento, o sea, que esta semana estuvimos conversando con el doctor y se iba a entrar en la parte de trabajo de parto y todo eso, y estábamos viendo cómo íbamos a desarrollar esa parte, como es algo práctico y generalmente se suele practicar con muñecos y todo eso para poder entender mejor, porque es un poco difícil. Hay que ver qué sugerir al doctor, ¿verdad? Cómo hacer, porque como trabajo de parto es una parte práctica, es una parte donde se practica con muñecos, con pelvis, se suelen hacer las prácticas, hay que ir viendo cómo van a realizar, ¿verdad? A modo de comentario, ¿verdad? Eso depende mucho del doctor, ¿verdad? Ya esa parte, pero es una humilde opinión, ¿verdad? Para que puedan entender, porque de todo lo que es la obstetricia, la parte de trabajo de parto es lo principal, ¿verdad? Porque tiene todas sus nomenclaturas y su proceso y creo que con la práctica uno puede ver, ¿verdad? Y bueno, con respecto al líquido amniótico, entonces quedó, quedó entendido entonces para todos, o si alguien no entendió algo, me gustaría que me puedan decir, ¿verdad? Hola. Creo que se entendió bien, doctora. Y en el examen, o sea, yo creo que está participando nada más María José y me gustaría que los demás me digan qué tal rindieron, si qué les salió, antes de empezar a antes de empezar de hablar lo que es placenta en sí, me gustaría saber qué tal rindieron y qué les salió por sobre todo, ¿verdad? Y creo que la mayoría se salió bien el examen, doctora. Ujú. ¿Qué? Pero una cosa que no sé si se dio por lo menos en la práctica, no creo que de nosotros ni tampoco en la teórica, fue la parte de ecografía y eso. Respiración de la embarazada, los cambios endocrinológicos y esa parte. Salió mucho de metabolismo y demás también. Metabolismo. Los cambios fisiológicos, yo me acuerdo que en el SHOAR, o sea, lo que nosotros damos en la práctica, pues tienen que entender que es un pantallazo. La parte de ecografía, la verdad que no hablaban los cambios fisiológicos, ¿verdad? Esa parte no te voy a poder confirmar porque es otro tema, esa parte de ecografía. Pero la parte de cambios fisiológicos se había hablado en la clase a grandes rasgos, ¿verdad? Que justamente era cuestión de ver en el libro, tanto en el Williams como en el Short, tienen que mirar eso y hablar, ¿verdad? ¿Ustedes hablaron con el doctor Nick ese tema, el tema de cambios? No, doctora, endocrinológicos, de endocrino, de Ujú. sus lipídios y eso salió. Ah, ya. Porque hasta donde sabemos, viste que tiene que estar a la par. Entonces de repente yo no sé dar los temas que nosotros damos a la par con el doctor, por eso me parece raro la parte de ecografía y todo eso.
porque solamente se les muestra lo que es grandes rasgos, ¿verdad? Voy a preguntar con mi colega, ¿verdad? Porque no todos dieron ese tema, ustedes no dieron esa parte, hay otros grupos que tampoco desarrollaron esa parte, tengo entendido. Sí, por eso nos tomó un poco por sorpresa y Mm, nosotros le habíamos preguntado al doctor y nos dijo que la práctica tampoco iba a entrar mucho este primer parcial. E sí. igual entró. Mm, porque la verdad que nosotros no tenemos esa directiva de esos temas que me están diciendo, o sea, se le da lo justo y lo que es necesario, porque como saben la parte de la teoría, la parte práctica no entra en la parte endocrinológica, eso es parte teórica, no sé si me explico. Sí, doctora. Pero Mm, creo que salimos bien, ¿verdad? Porque ya tuvimos eso en otras materias. Pero si fuera solo por la clase de gínico, ahí ya iba a complicar porque casi mitad del examen fue sobre eso. mm. Pero dentro de todo rindieron bien. Es un poco complicado, yo les digo, es un poco complicado llevar las partes prácticas por este medio, porque generalmente eso se hace de manera presencial, presentando casos de manera presencial. No sé si me explico ahí ese punto, ¿verdad? Entonces, no todos los temas vamos a poder abarcar en las prácticas. Es difícil que yo me transporte muchas cosas a la práctica. Así como los demás colegas, ¿verdad? Que tampoco dieron algunos temas con sus demás compañeros. ¿Entienden? Hola. Sí, se entiende todo. Bueno, y ahora voy a estar hablando en la parte de placentación. Yo les recomendaría, ¿verdad? Es un tema un poco vidrioso, ¿verdad? Porque es bastante de hormonas y es hablar en la parte del Schwartz. Tienen que leer, mirar un poquitito para poder saber y adentrarse otra vez al tema de lo que es líquido amniótico. El William también explica bastante bien. O sea, ahí estoy proyectando, me voy a proyectarle la diapo. Un ratito, si me aguardan. Bueno, en realidad vamos a hablar. ¿Ven ahí? No se ve, doctora. ¿No se ve? No. Un ratito, estoy haciendo todo lo... Vamos a ver. Hace rato se estaba viendo, pero ahora voy a volver a entrar. No está mi amigo, ¿verdad? Ahí se ve. Todavía, doctora. Ah, Tenés que poner hicimos en presentar, doctora, y después tu pantalla completa y ahí se va a poder. un ratito, sí. Voy a probar otra vez. Vamos a ver, compartir pantalla creo que es. Vamos a ver. ¿Ahí? Ahora sí, doctora. Bueno, disculpen si de repente me cuesta un poquitito la parte de computadora, ¿verdad? Pero creo que todos los compañeros estamos así. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que es la placenta. Hablamos lo que fue el líquido amniótico también en la clase pasada. Me gustaría saber si tienen alguna duda. Sí, por sobre todo pudieron leer lo que es líquido amniótico en sus libros, ¿verdad? Para poder estar más entendidos en lo que estamos hablando y poder dirigir bien la pregunta en lo que quieran saber. Si me pueden decir, antes que nada. ¿Pudieron leer o todavía no pudieron leer la parte del líquido amniótico?
Yo vi la clase, doctora, pero no pude leer todavía. Pero Ujú. estoy en proceso. Bueno, tranquilo. No, yo entiendo. Es un poco difícil leer rápido sobre lo que no es la única materia que tienen también. Bueno, vamos a hablar sobre la placenta. Yo ya tengo a mano la diapositiva y por fin le pude descargar el resto y le voy a estar enviando a Majo cuando termine la clase, ¿les parece? Para que les pueda pasar también. Bueno, la placenta antes que nada tenemos que saber que es un órgano transitorio. Esto se especializa en todo lo que son los cambios, ¿verdad? Metabólicos a través de una barrera, como dice el concepto hematotisular. Es lo que actúa como un nexo, bien dicho, entre la madre y el feto. Comúnmente nosotros a la mamá le solemos decir que la placenta es la casita del bebé, le decimos nosotros ahora, así hablando en un contexto rápido, ¿verdad? Entonces, entonces la placenta en sí es todo lo que es una barrera y a través de eso es un intercambio de todo lo que es la parte hematotisular, como dijimos. Pueden ver todavía, ven, ¿verdad? Lo que quiero es que sigan lo que les estoy diciendo. Hola. Sí, se ve, doctora. Bueno, y la placenta. Esta es una pregunta de examen. Yo no sé si en el examen pasado le salió los puntos que yo le había dicho de temas de exámenes. Pero la placenta consta de tres partes. Tenemos lo que sería el cordón umbilical, por la cual a través pasa todo lo que es el, el flujo sanguíneo, todo lo que son los nutrientes y por sobre todo la oxigenación a nuestro bebé. Es el nexo entre la mamá y el hijo. Las membranas fetales es su otra parte también de su composición y el parénquima placentario. Es muy importante que puedan leer esta parte porque es un poco complicadito, ¿verdad? Bueno, tenemos aquí en este dibujito lo que es la placenta y el cordón umbilical. Si pueden ver en la imagen donde está el bebé, se puede visualizar lo que es la placenta y lo que es el cordón umbilical, que sería el nexo. Bueno, antes que nada, la, la placenta está compuesto, ¿verdad?, por los vasos sanguíneos fetales, las vellosidades. ¿Me siguen ahí en el dibujito? Sí, Hola. doctora. Sí, doctora. Ahí voy a tratar de aproximar para que puedan ver. La membrana placentaria, el cordón umbilical, el espacio intervelloso y los vasos maternos, ¿verdad? Es importante que sepan, ¿verdad?, que todo lo que es este proceso de placentación es a través de la cual todas las células trofoblásticas, antes que nada, ustedes llegaron a andar con el doctor la parte de blastocitos, cuando se produce la implantación, o aún no. Chicos, No, doctora. ¿y qué vieron con el doctor? No, ya sé que yo me estoy adelantando a algo que todavía él no está tocando. Dimos fenómenos pasivos y activos antes del trabajo del parto, doctora. Esto, y bueno, este capítulo, por ejemplo, está antes, en todos los libros está, esto que yo le estoy hablando es antes de dar lo que es fenómenos activos y pasivos. O sea, generalmente se suele empezar con estos temas para llegar después a lo que es trabajo de parto. Pero no importa, vamos a hablar de esto ahora. Yo tengo la clase de fenómenos pasivos y activos, no se preocupe, vamos a hablar ahora porque esto es un tema para coincidir por lo visto. Bueno, antes que nada, ustedes tienen que saber esto que vuelvo a retroceder, que la placenta consta de tres partes, lo que es el cordón umbilical, las membranas fetales y el parénquima placentario. El cordón umbilical deben de saber que están compuestos aquí, como pueden ver, de dos arterias y una vena. Eso generalmente es la diferencia, pregunta, examen también cuántas arterias y venas posee la parte del cordón umbilical, se suele preguntar siempre. Y los que les nombré anteriormente.
Y bajando acá. ¿No le sale la letrita? No, doctora, no se ve. Ay, por Dios. Voy a volver a retroceder. El problema es acá para poder dar la clase. Bueno, vamos acá, entonces. Lo que tienen que saber siempre en cuanto a Doctora, ¿Sí? si querés puedes pasarle ahora a la compañera la diapositiva y voy a proyectar así vas a poder manejarte mejor. ¿Puedo pasar a Majo? Sí, pasarle más, doctora, y ahí voy a proyectar. Ay, sí, espérame que le voy a pasar, por favor, porque si no, nunca vamos a terminar. Un ratito. Ahí te estoy enviando, Majo. Sí, doctora, ahora me llegó. Le voy a pasar a los compañeros. A la compañera. Bueno, mientras voy a bajar en la parte de relación de la placenta con el feto. La placenta tienen que saber que es el órgano endocrino más importante. Si les preguntan si es un órgano endocrino la placenta, es un órgano endocrino, suelen preguntar si suele ser, ¿verdad? Me es un poco difícil acá nuestra diapositiva, chicos, ¿para qué les voy a mentir? Aunque no me aparece. Si su compañera les pasa, me encantaría porque... Bueno, pero la placenta se encarga de lo que es la síntesis de hormonas, los cambios metabólicos placentarios. Entonces, tenemos que saber que se producen, o sea, ellos producen la parte de hormonas peptídicas, se encarga de todo lo que es la producción de las hormonas, perdón. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ah, bueno. Entonces nosotros tenemos que saber en esta parte. Bueno, debemos de saber que la placenta es un órgano endocrino y es un verdadero órgano endocrino. Y las hormonas placentarias, en este caso, siempre son necesarias. ¿Para qué? Para el establecimiento y el mantenimiento del embarazo. ¿Para qué? Para poder producir una adaptación del organismo materno a la gestación, a lo que es, ¿verdad? El crecimiento y la salud fetal. También así, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener en cuenta que también ayuda a lo que es la tolerancia inmunológica, ¿verdad? Y el desarrollo de los mecanismos del trabajo del parto en sí. El principal tejido endocrino, esta es pregunta de examen también, el principal tejido endocrino de la placenta es el sincitio trofoblasto. No sé si me explico, ¿verdad? Es un poco difícil que yo le esté hablando de esto si nos dieron la clase pasada también, ¿verdad? Que cubre las vellosidades coriónicas y que surge por perfusión celular a partir del citotrofoblasto. Bueno, lo que acá tenemos que saber es que la placenta, resumiendo esto porque van a leer mejor en sus libros y vamos a tratar de dar antes una clase aparte de lo que sería la parte de gametogénesis, porque por lo visto no se habló todavía de esto en la clase teórica y va a ser un poco difícil que yo les pueda hablar de esto si no se dio eso. Entonces, bueno. Lo que hay que saber es que la placenta es un órgano endocrino, se encarga de producir hormonas proteicas. Entre ellas tenemos la síntesis de hormonas proteicas placentarias, que sería una expresión, ¿verdad? Lo que sería el flujo sanguíneo materno intervelloso y de lo que es las células trofoblásticas. Lo que sugiere una producción de hormonas placentarias, ¿verdad? En un sistema de retroalimentación negativa suele realizar las mismas, ¿verdad? También tenemos que saber, uno, que producen hormonas proteicas, otro, que se encarga la placenta, eso
nunca hay que olvidarse que se encarga de la síntesis de la hormona gonadotrófica coriónica humana. Recuerden siempre que la placenta se encarga también de eso. También, ¿verdad? Que es conocida como la hormona del embarazo en sí. Entonces, el desarrollo, ¿verdad? Del embrión siempre va a requerir de progesterona que se libera, ¿verdad? Por el cuerpo lúteo del ovario. Generalmente, la placenta, ¿verdad? Produce, ¿verdad? Lo que sería la beta HCG, ¿verdad? Como nosotros conocemos en las primeras 8 semanas del embarazo. Y el mantenimiento del mismo es la principal función de esta hormona. Lo que hay que saber en esta parte, que es muy importante, que se detecta esto en el plasma materno muy temprano, la beta HCG. Entre los 9 a 10 días de la fecundación, nosotros ya podemos detectar el valor de beta HCG. ¿Y qué es importante saber de esto? Que cada 48 horas va aumentando lo que sería la beta HCG hasta llegar en su pico máximo. ¿Cuándo es el pico máximo de esta hormona? A las 10 semanas. Eso después va a ir decreciendo de manera gradual, ¿verdad? Y hay que saber esto, ¿verdad? Esta parte en sí en donde los valores van a empezar a descender, ¿verdad? Pasadas las 8 semanas. Entonces, ¿a qué yo quiero llegar con esto? Que la placenta produce la beta HCG también. Produce hormonas proteicas, uno que tienen que saber. Segundo, la beta HCG, que es bastante importante, lo que hay que rescatar de esta parte y que siempre se preguntan en los exámenes es que la beta HCG hace su pico máximo a las 10 semanas de gestación. Y si les pregunta, ¿cada cuántas horas se va duplicando el valor de la beta HCG, o que sería la hormona del embarazo? Cada 48 horas. Cuando se detecta en la sangre materna la hormona del embarazo, en las primeras 8 semanas de gestación ya se puede detectar. Eso es una pregunta clásica con respecto a lo que es tanto, porque las preguntas suelen ser, ¿qué produce la placenta? Bueno, las hormonas proteicas, produce también las hormonas coriónica humana, y apartando de eso, enfóquese en siempre en cada cuántas horas eso se va duplicando, cuándo hace su pico y cuándo se detecta en el plasma materno. También tenemos que produce también la somatotrofina coriónica, o lo que sería la hormona lactógeno placentario. Es otra hormona que también produce la placenta. Y su producción, ¿qué pasa con la producción de la misma? Generalmente va aumentando de manera gradual, ¿verdad? A partir de la segunda o la tercera semana tras la fertilización, ¿verdad? De nuestro óvulo. Si bien, ¿verdad? Las células del citiotrofoblasto también son capaces de sintetizar esta hormona, pero debemos de saber que la placenta también produce la hormona lactógeno placentario. Y bueno, esa es por una parte. También tenemos que también participa esta hormona en la lipólisis, y también participa en lo que sería en el aumento de los ácidos grasos, ¿verdad? Libres que circulan. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué efecto va a tener esto? Esto va a tener un efecto antiinsulínico materno. Entonces, es lo que va a ir proporcionando aminoácidos para el crecimiento fetal también. Otra cuarta hormona que produce también nuestra placenta, también también lo que se encarga es la liberación, ¿verdad? Y producción de lo que sería hormonas liberadoras de corticotrofina. Lo que suelen preguntar también es esto, ¿verdad? Generalmente nos ponías antes en falso y verdadero, y justificar si es que produce esta hormona. Lo que tenemos que saber es que esta estimula la liberación de ACTH con una relación dosis dependiente, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Generalmente esta hormona lo que pasa es que participa en lo que sería
en el pico de glucocorticoides fetales, ¿verdad? Para la maduración fetal en el tercer trimestre. Entonces, eso es lo que nosotros debemos manejar. También eh, produce lo que serían las hormonas esteroides, ¿verdad? Entonces debemos saber que la placenta también se comporta como un gran productor de estrógenos y progesterona. También es una pregunta de examen esto, que la placenta si se encarga de qué hormonas, y entre ellos te pueden citar estrógeno y progesterona, que suele preguntar también justamente este punto. Disculpen chicos, pero yo estoy hablando y no sé, ¿me están entendiendo? Estamos en la parte de la placenta y las hormonas que producen. Sí, doctora, se está entendiendo. Súper bien. Y esta parte es lo que yo les voy a pedir, una tarea, que lean bien estos días. Entonces yo les voy a pedir que me formulen sus preguntas para poder entender, ¿verdad? Porque entonces yo tengo que retroceder en gametogénesis en la próxima clase para poder hilar todo esto que estamos hablando, ¿sí? Hola. ¿De qué libro, doctora, nos puede explicar La mejor? verdad que yo, sinceramente, el William habla muy bien, pero nosotros somos más de las escuelas del Schwartz, ¿verdad? Y yo sé que el doctor Nick también maneja súper bien el Schwartz, así como los otros jefes. Por eso nosotros generalmente estamos más metidos en lo que es el Schwartz y explica muy bien. Yo les puedo recomendar que pueden leer esto. Esto no cambia ningún texto porque en el William, en el Schwartz, siempre va a hablar de qué hormonas produce la placenta, ¿verdad? Eso no cambia hasta hoy día, eso sigue siendo, no hay un libro que hable de otra cosa ni haya modificado, porque esto sigue siendo lo mismo, así como en los cambios fisiológicos maternos, sigue siendo lo mismo. Me explico. Yo no sé qué libro a ustedes les recomendaron, o sea, qué libro base ustedes manejan. Y nos había dicho el William. Mm. Y está bien, pueden leer el William. Yo había leído el William también y de esta parte habla lo mismo que el Schwartz. Pero esto ya queda a criterio de ustedes, ¿verdad? Si ese es su libro, bueno, sin problema pueden leer porque la anatomía, la fisiología del embarazo nunca cambia, así que va a ser igual. Pero pueden echarle un vistazo a este libro también porque es bastante didáctico. Bueno, tenemos que saber también que la placenta es un órgano productor endocrino también de progesterona. Eh, Acá estábamos hablando, ya hablamos la producción de hormonas péptidicas que ya dijimos. Eh, bueno, acá me voy a quedar porque todavía estoy hablando de hormonas. También produce progesterona, lo que es la placenta, ¿verdad? Y generalmente la placenta, como bien dice el libro, generalmente la placenta puede proporcionar hasta 300 miligramos de progesterona por día. Entonces, la progesterona sintetiza en ese sitio trofoblasto a partir del colesterol, no dice dentro de los textos, y es generalmente transportado por lipoproteínas. La progesterona es una de las hormonas principales que produce, ¿verdad? Lo que es la placenta también. Esa es pregunta de examen también. Eh, para que tengan una idea, también se encarga la placenta de producir lo que serían los estrógenos. Y dentro de ellos también tenemos el sistema angiotensina, ¿verdad? Que sería, que son expresados en nuestra unidad fetoplacentaria. Y bueno, acá voy a ir bajando para que puedan ver. Producción de unas peticas, alteraciones en metabolismo del feto. Generalmente, cuando se produce alteraciones en el metabolismo del feto, todo eso bien, ¿no? Generalmente la placenta pueden verse que se altera cuando hay el famoso RCIU, que es restricción del crecimiento intrauterino. También en las placentas de las diabéticas también se pueden ver afectadas porque puede llevar a producir un envejecimiento placentario también, donde la placenta ya no otorga los nutrientes al bebé.
Entonces tenemos placentas envejecidas que pueden verse tanto en las hipertensas como en las diabéticas se puede ver eso. Y aquí habla del grosor, ¿verdad? Siempre el grosor de la placenta va a variar según la edad gestacional en la que se encuentre, ¿verdad? Que no siempre va a ser más de 4 centímetros, solamente hasta 4 centímetros. Esa es otra pregunta de examen. ¿Dónde vamos a encontrar la estructura de una placenta que sea delgada y que sea pequeña? En dos tipos de casos. En el caso de una hipertensión arterial y en el caso de la restricción del crecimiento intrauterino, vamos a encontrar lo que serían las placentas pequeñas y delgadas. Y en el caso de las placentas que vamos a encontrar grandes, que son edematosas y que pueden estar bastante calcificadas o que pueden llegar también al envejecimiento placentario, es en el caso de las diabéticas y en el caso de la incompatibilidad RH negativo. Entonces, estos son los son los dos casos en los que podemos ver placentas chicas y delgadas y placentas grandes y edematosas y en qué patologías vemos estas. Bueno, voy a seguir subiendo esto. Tenemos ahora lo que sería la forma, ¿verdad?, de nuestra placentita. Generalmente tenemos, ¿verdad?, que tiene una cara interna, la placenta tiene una cara interna o también llamada una placa corial. Y la cara externa, que sería una placa basal. Hasta ahí están viendo la imagen. Sí, doctora, la compañera ya estaba compartiendo la presentación. Ah, bueno, yo estoy siguiendo mi diapositiva ahí. No podés entrar nomás a la videoconferencia y se ve bien. Bueno. Bueno, está entonces. Hay una cara interna o placa corial y una placa externa o placa basal. Esto es generalmente a partir de las 14 semanas pueden aparecer esto y esto también es una pregunta de examen. Si la composición, cuántas caras tiene la placenta, siempre hablamos de dos caras porque tienen que atender la cara interna o placa corial. Les puede poner siempre el otro nombre, que sería placa corial, o la cara externa o placa basal. Tenemos que saber, ¿verdad?, que nuestra placentita siempre se tiene una forma discoidea. En todos los textos le va a hablar de que tiene una forma discoidea. Es un poco aplanado y ovalado la placenta, ¿verdad? A ver, siguiente. Ahí tenemos una imagen, ¿verdad? Lo que sería la cara de nuestra placenta. Bueno, acá nos habla, ¿verdad? Como dijimos, voy a retroceder. Nuestra placentita, uno, tiene forma discoidea, aplanada, redondeada u ovalado, ¿verdad? ¿Cuántos son los diámetros de nuestra placenta? Que es pregunta de examen para que se acuerden. 20-25 centímetros es de diámetro y siempre un grosor de 3 a 5 centímetros. Tienen que manejar esas medidas. Si podés continuar más adelante otra vez. Ahí, en este. Bueno, eso es la forma. Siempre tienen que manejar la forma de la placenta. Tienen que manejar cuánto mide la placenta. ¿Qué consistencia tiene la placenta? Siempre va a ser es una consistencia blanda esto. No sé si pueden, ahí por ejemplo, la cara externa es la cara fetal. Entonces, ven ese cordón que sale, ese es el cordón umbilical que va a unir a nuestra placentita. Esa cara fetal, generalmente su color normal cuando nosotros hacemos nuestro parto, cuando nosotros hacemos nuestra cesárea, es de un color gris brillante. Siempre si le pregunta qué color es la cara fetal, gris brillante. A veces generalmente puede ser verdosa, ¿verdad? También esa cara. ¿Por qué? Porque podemos encontrar en él meconio. ¿Qué es el meconio? Es cuando nuestro bebecito, por ejemplo, hace sus deposiciones, ¿verdad? Su materia fecal y generalmente la placenta se puede teñir de un color verdoso. Entonces, esos son algunos casos, ¿verdad? Pero generalmente es gris. Y en esa cara fetal
se puede observar, como pueden ver, lo que sería la inserción de nuestro cordón umbilical, que habitualmente, como pueden ver, es central o puede ser excéntrica también. Generalmente, ese cordón umbilical que ustedes están viendo ahí arriba, el cordoncito, generalmente pueden medir 50 a 60 centímetros, nos dicen los textos. Y normalmente, para que se acuerden bien, pregunta de examen siempre, está compuesto el cordón umbilical de 2 arterias y una vena. Pregunta de examen y anoten, y cuando lean, relean otra vez eso. Están compuestos por 2 arterias y una vena. Bueno, y también los vasos del cordón, los vasos de ese cordoncito que estamos hablando, está también rodeado de un tejido conectivo. ¿Y cómo se llama ese tejido conectivo que es un poco mucoide, que se puede ver cuando hacemos nuestros partos, nuestra cesárea y extraemos esto? Es conocida como lo que sería la gelatina de Wharton. Eso también es pregunta de examen. ¿Qué es lo que rodea al cordón umbilical, a sus vasos? Es la gelatina de Wharton. Y generalmente el cordón se dispone ¿de qué manera? De una manera espiral. Entre 20 a 40 torsiones nos dicen los textos. Toda esta partecita que le estoy diciendo y diciendo, preguntas de examen, tienen que leer bien, porque se pregunta todo el tiempo, en la residencia, en los posgrados, en la sociedad, en la facultad. Así que manejen estas partes: la forma, la consistencia, la cara, el cordón, cómo es la composición de sus vasos, cuánto mide. Pregunta de exámenes. Y bueno, y generalmente, por qué puede haber tantas torsiones entre 20 a 40 aproximadamente? Por los movimientos de la rotación de nuestro bebé. Entonces, generalmente la ausencia de esta forma espiralada, si hay una ausencia de esas vueltitas espiraladas de nuestro cordón, ¿qué puede simbolizar eso? Eso puede simbolizar una inactividad del feto. O también puede estar asociado a un pobre resultado perinatal, no dice, pero generalmente se asocia más a una inactividad del bebé, ¿verdad? Siguiente. ¿Ven? La cara fetal es de color gris. En la parte central tiene el cordón umbilical. También hablamos ya de la composición de sus vasos. El cordón umbilical, 2 arterias, una vena. Los vasos del cordón umbilical están rodeados por la gelatina de Wharton. Y bueno, esto es con respecto a la cara fetal. ¿Alguna pregunta con respecto a esta parte? Si se entiende, si no, si me pueden decir. A mí me gustaría que me digan su sugerencia, alguna queja o algo, alguna duda, dígame sin problema. Hola. Y creo que está todo claro, doctora. Bueno, les punteo mucho esta parte de preguntas de examen porque realmente en esta parte de placenta siempre se enfocan mucho en esta parte, en las preguntas. Y no va a ser la excepción ahora, ¿verdad? Porque son preguntas clásicas. Bueno, siguiente. Y esta es la cara materna. La cara materna generalmente tenemos que tener en cuenta qué color suele presentarse en la cara materna, en la placenta. Suele presentarse un color rojo, así como el vino, un rojo vinoso, ¿verdad? Generalmente pueden presentar varias hendiduras que subdividen lo que serían los famosos cotiledones, ¿verdad? O lóbulos placentarios, ¿verdad? Generalmente, no sé si puedes cambiar a uno más, a ver si hay una mejor imagen. La placenta, no, ya no muestra más esa imagen. Bueno, pero si ponen en sus buscadores y la forma de las placentas, al abrir generalmente nuestra placentita, siempre revisamos lo que llamamos nosotros los lóbulos, así cotiledones. Generalmente los cotiledones
Tiene que haber entre 10 a 38 dentro de lo que sería la cara materna en cantidad. Lo que más nos pregunta aquí, más bien son los colores. Y otra pregunta que suele hacer también son en qué cara se suele visualizar los cotiledones o los famosos lóbulos en la cara materna. Eso no se tienen que olvidar. Eso es lo que se rescata en esta parte. Entonces, para que no se olviden. Y el peso, acá tenemos la placenta, ¿verdad? En todo su esplendor, como se dice. Y consta, ¿verdad? De lo que sería la placenta, la membrana amniótica. Y dentro de él, que no, lastimosamente no se puede ver en la imagen, sería la cara materna. Y esta cara externa, que sería la cara fetal. Generalmente la placenta, ¿cuánto suele medir una placenta? Y varía mucho, entre 280 gramos, nos dice los textos, ¿verdad? Y 700 gramos, correspondiendo a un percentil, depende mucho de los percentiles, ¿verdad? Pero generalmente 280. Entonces, en cuanto al peso, siempre tienen que saber 280 con respecto al peso de la placenta. Siguiente. ¿Y cómo estudiamos a la placenta? Antes del parto. Antes del parto debemos recordar que cómo estudiamos a la placentita a través de las ecografías, de los controles ecográficos que se le pide a la madre, ¿verdad? Uno es a través de la ecografía o la ultrasonografía que podemos estudiar. Es un método, como dice aquí, ingruento, es fácil de aplicabilidad. En cualquier momento del embarazo se puede pedir el estudio de nuestra placenta. ¿Por qué es importante estudiar la placenta a través de la ecografía? Primero porque nos permite decir la localización, nos permite decir su tamaño, nos permite decir su grado de madurez. Grado 0 y grado 1 no está todavía maduro nuestra placenta. Grado 2 y 3, cuando nos dice que hay una placenta madura entre grado 2 y 3, nos está diciendo que la placenta está ya madura, que hay posibilidad de quitar al bebé. Cuando hay una placenta de grado 3, por ejemplo, ya es suficientemente maduro. Hay casos donde la placenta está muy maduro y nuestro bebé sigue siendo chiquitito. Suele pasar mucho eso en las diabéticas y que es un riesgo porque nos obliga de repente a quitar el bebé, ¿verdad? Cuando la placenta ya no le está ayudando al bebé, nos obliga a quitar porque ya no aporta nutrientes, ya no hay suficiente flujo sanguíneo y eso perjudica al bebé. Generalmente pasa eso con las diabéticas, por ejemplo. Y a las diabéticas suele hacerse una pesquisa, ¿verdad? Se suele hacer sus controles periódicos de ecografía y también en las hipertensas. Le hablo de estas dos patologías porque son los más comunes y los que más se suelen ver afectadas la placenta. Y el diagnóstico, por sobre todo, muy importante, el diagnóstico de desprendimientos, que son los sangrados durante la gestación. Esto generalmente es muy común en las primeras semanitas del embarazo, donde suelen haber los desprendimientos, que si esto no se resuelve, ¿verdad? Y continúa, puede llevar a un aborto. Siguiente. Punción biópsica también. Cruento y tiene un porcentaje de complicaciones. Esto, por ejemplo, tiene que estar bien indicado una punción biópsica, no es de retina. La indicación generalmente en el primer trimestre, cuando se indica una punción biópsica, en el caso, ¿verdad?, de alteraciones para determinar si hay una alteración en las cromosomopatías, ¿verdad?, si hay una enfermedad alguna deformidad, entonces se hace una punción biópsica en estos casos, pero no es de rutina. Siguiente. Bueno, y el estudio anteparto, como dijimos, es la ecografía, como ya hablamos anteriormente, para saber siempre para qué, si les pregunta, ¿verdad? ¿Para qué es importante la ecografía en el estudio de la placenta? Uno, para el tamaño. Segundo, la localización. Tercero, para saber los grados de desprendimiento si es que hay. Como dijimos, eso pregunta de examen en la diapositiva anterior les puede salir también porque es importante la ecografía porque es importante la ecografía para el estudio de la placenta, que ya hablamos en la diapositiva anterior. Siguiente.
Y bueno, y acá hablamos de los grados placentarios, ¿verdad? Por eso pasé un poquitito la diapositiva anterior que hablaba de los grados, porque acá vamos a hablar de los grados que lo hacemos a través del estudio de la ecografía. Grado cero generalmente es homogénea y la placa corial es lisa aún, hasta las 30 semanas. Hasta las 30 semanas en la ecografía les va a informar un grado cero, que decir que la placenta no está ni mínimamente madura, no, bebé no está para salir todavía. Grado uno, ecos pequeños dispersos, la placa coriónica ondulada y la placa basal homogénea. Esto es lo que hay que saber acá es en qué grado se ve en qué edad gestacional. O sea, grado cero podemos ver hasta las 30 semanas. Grado uno podemos ver de 31 a 35 semanas. Eso es lo que más ustedes se tienen que enfocar en esto. Porque si vamos a ir a la práctica, eh, lo ideal sería saber en qué semanas se presentan las placas, que serían en estos casos, ¿verdad? Grado 2, heterogéneo del parénquima, hay tabiques que no llega a confluir, impresiona despegada la pared uterina. En la parte despegada de la pared uterina, ¿cuándo van a ver ese grado 2? Grado 2 nosotros ya podemos quitar bebé porque o ya está ya de entre 36 a 38 semanas nuestro bebé. Grado 2 se puede ver entre las 36 a 38 semanas. Importante que manejen qué semana se ve cada grado en estos casos. No saber de memoria que las características, no sé que van a ser los que quieren hacer ecografía, ¿verdad? Quieren ser ecografista, ¿verdad? Pero generalmente nosotros más manejamos los grados y en qué semanas de gestación lo vamos a ver. Grado 3, la calcificación de la placa basal que se une con la placa corial. Generalmente lagos venosos hay una placa muy madura, más de 38 semanas. Grado 3 se puede ver ya las calcificaciones que son así. Dentro de la ecografía se ven como imágenes blancas en la placenta, hablando así rápido. Y generalmente eso se dan en las gestaciones, eso se da generalmente en las gestaciones de 38 semanas para arriba. Pero mucho ojo, porque hay, como les dije, hay patologías como en el envejecimiento placentario, que generalmente las diabéticas pueden presentar esto. Hay madres que presentan placentas de un grado 3 que corresponde a unas 38 semanas y nuestro bebé recién tiene 35, 36 semanas. Eso puede pasar, por ejemplo, con las diabéticas y lastimosamente llega un punto de corte donde nosotros interrumpimos la gestación cuando la placenta ya es muy viejita. Bueno, eso hablando así rápidamente, ¿verdad? Que vamos a tocar esos puntos cuando corresponda hablar de las patologías maternas y fetales. Bueno, siguiente, eso era con respecto a los grados, está mostrando en forma de la imagen, ¿verdad? Bueno, siguiente. Bueno, acá, por ejemplo, hablamos ya de lo que sería la placenta grado 1, grado 0, grado 1. ¿Puedes adelantar un chiqui? Acá, por ejemplo, ay, en esa placenta grado 3 lo que les quiero mostrar. No sé si pueden ver bien esos puntos. Ahí donde está tu flechita. Subí un poquitito más arriba. Ahí mismo. ¿Vieron esas imágenes blanquitas que sobresale ahí en la placenta? Esa es la placenta. No sé si pueden ver la coloración blanquecina que resalta más en la imagen, ¿ven? Hola. Y la verdad que no estoy segura de si es o no. Es muy difícil ver así en la ecografía porque generalmente nosotros antes en las prácticas nosotros usábamos las ecografías de las pacientes para mostrar las características y es un poco difícil que yo les muestre acá y tu compañera tampoco va a adivinar qué parte estamos, ¿verdad? Bueno, pero este grado 3 donde está la flechita, donde se puede ver que hay imágenes más blanquecinas, esas son lo que nosotros le llamamos las calcificaciones. Así mismo se suele ver cuando hay un grado 3 en la placenta. Y la verdad que hay una rotación en ecografía donde nuestros doctores explican esta parte, ¿verdad? Les voy a ser sincera, esta parte es más de la especialidad de los ecografistas perinatales. Siguiente. Bueno. Siguiente. Acá tenemos una placenta
el anterior, una placenta normal. En el primer bebé tenemos una placenta normal, ¿verdad? Con las plaquitas que se ve ahí a nivel del cordón umbilical. Y el segundo caso es un desprendimiento de la placenta, cuando se desprende la placenta del útero y se puede ver ahí donde le señala la cantidad de sangre. En la ecografía, espero que en algún momento, cuando demos la parte de desprendimiento, le vamos a mostrar las ecografías para que puedan entender. Pero este caso de desprendimiento es una urgencia obstétrica. Cuando hay un desprendimiento de la placenta, y el bebé ya es grande, en estos casos hay un hematoma en ese nivel como muestra en esta imagen, es una urgencia obstétrica donde nosotros interrumpimos el embarazo. Y la placenta previa, donde ahí en la cabecita de nuestro bebé está el cordón y ubicado la placenta. Esto, por ejemplo, nuestra paciente generalmente cuando presenta placenta previa, reposo absoluto, porque están a nivel de nuestro orificio que es abajo, ¿verdad? Bueno, eso en una próxima clase que sería la parte de las patologías materno-fetales. Pero tienen que saber esta ubicación, una placenta normal y en esos dos casos que hablamos, que sería el desprendimiento, o en el caso de que haya una placenta previa, ¿verdad? Que sería cerca de nuestro cuello, que esté en el vaso y el cordón. Siguiente. Bueno, generalmente las anomalías en una inserción de la placenta. Puede haber una ausencia total o una parcial del adhesivo basal en trofoblasto, no habla, ¿verdad? Placentario miometrio. Hay una invasión placentaria en la... Bueno, vamos a hablar más rápido de esto, ¿verdad? Placenta acreta. ¿Cuándo hablamos nosotros de placenta acreta? Cuando las vellosidades hablan de ingreso en la adhesiva, pero que no llegan al miometrio. La verdad, chicos, que esta parte de vellosidades, por ejemplo, la adhesiva basal, yo les quiero empezar a hablar de decidua en la próxima clase, porque si no, no vamos a entender. Yo voy a continuar y me estoy adelantando a lo que sería sus demás compañeros dieron placentación, pero no se habló de la parte de la decidua basal para que me puedan entender, si no me va a costar explicar. No sé si me entienden. No quiero yo complicarle la existencia hablando de algo que falta explicar antes de esto. Sí, doctora, entonces esta parte vamos a dejar para la próxima clase. Y yo creo que sería lo correcto porque voy a perjudicarles a ustedes si les estoy hablando de algo y que no se van a poder ubicar todavía, que falta hablar antes de esta clase de anomalía de inserción. Yo les tengo que hablar de lo que sería la decidua basal y el trofoblasto, pero por lo visto eso no se habló, entonces yo quiero tocar ese punto antes de tocar anomalía de inserción, para que puedan ubicarse bien nomás y no perdamos, no hablemos todo de vale, ustedes no entiendan ahora, eso es lo que no quiero. Sí, no hay problema, doctora. No sé qué dicen tus demás compañeros. La idea es que hayan sabido primero lo que es una placenta, lo que es la forma de la placenta, lo que es la consistencia de la placenta, qué caras tiene la placenta, qué hormonas produce la placenta. Y eso es la idea central con respecto a lo que es la placenta. ¿Me explico? Sí, doctora. Y lo que es el líquido amniótico que hablamos en la clase pasada, yo le voy a pasar a Majo ahora mismo, lo ya voy a corto esto y yo ya le envío lo que es el líquido amniótico. Y en la próxima clase yo voy a retroceder ese tema de la decidua basal para hablar bien, ¿sí? Para que ustedes se puedan ubicar bien y tocar el punto de anomalías de inserción, ¿les parece? Hola. Sí, está perfecto, doctora, no hay Sí, problema. doctora. Bueno, y otra cosita, el martes yo estoy de guardia y voy a hablar con la otra compañera del otro grupo que hablaron también de placentación, pero no hablaron del tema que yo quiero tocarles a ustedes. Y voy a hablar con el doctor Nick de cómo podemos hacer un esquema de cuántos son en total en el curso de ustedes, porque a mí me parece lo ideal es que sea un curso de trabajo de parto, por lo menos lo básico, para que se les muestre con muñecos y maqueta que solemos tener en el servicio, porque si no, no van a aprender mucho así. Yo soy realista. Y ¿Cuántos son creo ustedes? que máximo 50 somos, más o menos, doctora.
entiendo. Y hay que ver cómo decirle, o sea, voy a plantearle al doctor si ustedes están de acuerdo, ¿verdad? Y con respecto al tema de las pacientitas, el doctor Nick ya me dijo que se pueden ir. Yo no sé y no, no sé, Majo, si ustedes van a poder o no los miércoles temprano, porque otro horario no estamos Eso, teniendo. Sí. eso yo te he respondido, doctora, que nosotros los miércoles tenemos clase de farmacología desde las 8 hasta las 12 casi. Mm, y otro día, ¿qué día? Lo que... No Déjame sé, déjame cranear bien y vamos a ver. sí, porque nosotros, por Ahora, ejemplo, viernes de mañana lo que tenemos libre y los miércoles tenemos libre de 1 a 5. Lo y que tenemos estos, libre después está y casi todo ocupado. los martes a la mañana y no tienen tiempo. Tenemos medicina en imágenes de Ah, 8 a 1 también. también. Y bueno, voy a cranear bien entonces. Ahora a mí me ubicaron ya en un horario de 6 horas en respiratorio. Ya no estoy todo el día, por eso quería traerles para martes, pero no sé. Vamos a ver un poco cómo Si podemos. quieres, te puedo facilitar nuestro horario, doctora, para ver si te coincide alguno. Y si me podría facilitar mejor, entonces así yo puedo cranear mejor cómo poder coincidir con ustedes, porque yo estoy interesada en que por lo menos de a puñito así vayan en el servicio para poder ver los casos y para poder mostrarles las ecografías, porque sinceramente me cuesta un poquitito mostrar en las prácticas esto, ¿verdad? Y si alguien anotó, si alguien tiene las preguntas de su examen pasado, si me pueden facilitar para saber, voy a agradecerles mucho también. Bueno, y vamos a quedar entonces para el viernes y estamos entonces, ¿sí?